porque vas a seguir contándonos, Dale. ¿sí? Por favor. Quiero, gracias Gabriela, no pensé que iba a tener una compañera de lujo, ¿eh? Quiero agradecer a las personas que se están comunicando. Acá tengo un mensaje que dice Tuti Romain, dice, quiero el día de spa, bueno, deja su DNI, Lu Rivero, bueno, mucha gente que se está comunicando. Esa es la idea, que participen y que estén atentos, ¿sí? Para el sorteo. También dijimos al principio del programa que hoy íbamos prácticamente a dedicar el programa a los derechos del niño, a hablar de los infantes. Por eso vamos a hablar con ella, que es la licenciada Mariela Leguizamón, que también es docente en la Universidad Nacional de Luján. Está en vía telefónica con nosotros. Mariela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Miriam. Buenas noches, soy Gabriela, Lalo. También estoy acompañada por Eduardo. Sí, Lalo, Eduardo. Sí. Mariela, mi preocupación básicamente son los derechos del niño, entre otras tantas cosas. Te escucho muy bajo, perdón. A ver si nos escuchás un poquito mejor ahí. Te decía que mi preocupación son los derechos del niño. ¿Me escuchás? Sí, ahí te escucho. Ahí me escuchás. Pero con dificultad, pero te escucho. Si bajo, estás sobre desde todo. un celular, por favor, no te muevas y no muevas el celular. Sí. Eso va a ayudar un poco. ¿Me escuchás mejor ahí? Sí, un poco mejor. Te decía que mi preocupación son los derechos del niño y sobre todo las notas que uno generalmente ve en la televisión, cada vez más el tema del abuso sexual infantil. Por eso yo quería charlar con vos el tema de contarle un poquito a las personas y sobre todo el tema de las alertas, ¿no? Para las mamás, principalmente para las mamás. ¿Cómo hablar con nuestros hijos el tema de las caricias, por ejemplo, y cuándo las caricias son sanas y buenas y cuándo no? Más o menos por ahí iría el tema que hoy me gustaría empezar a conversar con vos. Bien, sí. Primero te agradezco el espacio, me parece muy oportuno y pertinente traer a la mesa y visibilizar problemáticas que nos están atravesando y también interpelando como sociedad, digo. Y con respecto a las caricias que te referías, Miriam, bueno, tengamos en cuenta que las caricias generalmente es una demostración de afecto, de amor. No obstante, hay corrientes psicológicas que dividen los tipos de caricias en positivas y negativas. ¿Se escucha? Hola. Nosotros te escuchamos bien. Ahí está. Hay caricias negativas, esas caricias que son desagradables, ¿no? Que provocan una sensación de malestar. Y las caricias positivas son esas caricias que otorgan al niño, a la niña o a los adolescentes esa sensación de seguridad, de felicidad y demás. En la medida que este espacio genere cierta incomodidad, es ahí donde tenemos que prestar atención. Y pienso que nosotros como ciudadanos y ciudadanas debemos educar o generar un vínculo empático con las niñeces, ¿no? De poder transmitir, ¿no? Que hay caricias que son buenas y hay caricias que son malas. En este sentido, en la medida que el niño, la niña y el adolescente se sientan incómodos con ese tipo de caricia, se sientan con temblores, se sientan asustados, con miedo, vergüenza, es ahí donde tenemos que poner el límite y decir no. ¿Se entiende? Sí, inclusive vi un video que me pareció muy interesante, que habla de una canción que la letra decía, básicamente hacía referencia a la letra a los secretos. Generalmente uno ve con mucha frecuencia esto de, inclusive días atrás salió públicamente en todos los medios un caso de un profesor de educación física que abusaba desde los chicos, perdón, de los chicos de jardín de infantes, de una escuela de Rafael Calzada. Y todos los chicos, 5 niños de 5 años, hacían alusión a un detalle muy importante
que se supo cuando los padres empezaron a dialogar entre ellos esa coincidencia. Y es que el profesor les hablaba de un secreto. ¿Hay secretos buenos y secretos malos? ¿Podríamos decir eso desde esa canción? Y con respecto al tema. Es una canción que las hace Los Canticuentos, que es un grupo fabuloso, ¿no? A través de la poesía empieza a mostrar y visibilizar estas problemáticas sociales. Con respecto a los secretos, tengamos en cuenta que el abuso, ¿no?, que ejerce el adulto contra los niños, niñas y adolescentes se da en un proceso. O sea, hay un procedimiento vincular que desarrolla el agresor con la víctima, que es el tiempo necesario de seducción. Y cuando hablamos de secreto, el secreto es la columna vertebral por el cual se perpetúa, ¿no?, esta sistematización del abuso. La medida que después la víctima devela ese secreto, es que empieza el proceso de reparación. Por eso es muy pertinente decirle a los niños que no hay secretos, ¿no? Que no debe haber secretos con mamá, no debe haber secretos con papá. ¿Por qué? Porque es una medida que utiliza, ¿no?, perversamente, que manipula el abusador con la víctima a la que está sometiendo. Este es un secreto entre vos y yo, dice, si lo contás puede pasar tal o cual cosa, utiliza las amenazas. Por eso es muy importante esto de las limitaciones, de decir no cuando la caricia se torna incómoda, ¿no?, o desagradable, y cuando estos tipos de secretos van generando esta sensación de miedo, ¿no?, y de angustia. Por eso no hay que tener secretos. Es muy importante poder transmitir eso a los niños y niñas. Me gustaría poder hacer un cierre y una reflexión final. ¿Cuál sería esa reflexión final de tu parte, Mariela? Hay tantas cosas, ¿no? Yo había planificado varias cosas, pero bueno, por el tiempo, yo pienso que cuando hablamos de abuso sexual en la infancia, de repente, bueno, tratar de hacer una deconstrucción, ¿no?, de esa semántica de la palabra en primera instancia, porque si hablamos de abuso sexual en la infancia, estamos ocultando al verdadero responsable de que comete el abuso, que es el adulto, ¿no? Entonces hablar de abusos que ejercen los adultos en niñas, niños y adolescentes me parece más pertinente. Eso como para quitar lo oculto, ¿no?, de la construcción semántica. Y después, por otro lado, la correcta implementación de la ESI. Me parece sumamente pertinente que se pueda implementar espacios para construir, ¿no?, desde una educación sexual crítica, integral, con perspectiva de género, para poder problematizar respecto a las sexualidades. Y creo que es un compromiso no solamente de la escuela, sino también de las familias, las comunidades, nosotros como ciudadanos y ciudadanas de esta sociedad, de poder abrazar esas infancias, esas crianzas, y que crezcan de manera más sana y libre. Mariela, acá mi compañera Gabriela te quiere hacer una consulta. Sí, Gabriela, te escucho. ¿Qué tal? No, más que una consulta, afirmar un poco lo que estabas diciendo, porque justamente la implementación de la ESI en esto es fundamental, ¿no? Porque otra de las cosas que, bueno, ya pasaron, pero también pasaron en ese caso, fue el tema del juego, ¿no? Entonces, que muchos niños se dieron cuenta alguna vez que eran abusados en sus hogares, ¿no? O sea, que lo que les pasaba con sus familiares era abuso. Y esto fue gracias a que recibieron, digamos, clases, ¿no? Hablando de este tema, y entonces creo que ahí es fundamental, porque justamente, ¿no?, como la mayor cuestión también viene muchas veces de las casas, de los familiares, ¿no? No de todos los familiares, siempre hay algún familiar, porque cuando hablamos de que la mayoría de los niños y niñas han recibido por ahí alguna situación de abuso a lo largo de su vida, realmente muchas vienen del hogar, ¿no? Sí.
Así que digo, la herramienta fundamental es esa, ¿no? Para que el niño sepa que lo que le pasa no es normal. Y también por ahí, Gabriela y Mariela, pensaba también en la importancia de enseñarle las partes del cuerpo al nene con un lenguaje adecuado, pero dejar de lado, y por favor acá tengo dos especialistas que me corrijan, de no decirle al nene que digan esa cosita, la casita, Claro. y apelativos que no tienen nada que ver. El pene es Sí, un totalmente. pene y la vagina es una vagina y está todo claro, y tiene que ser así, con el lenguaje adecuado. Y no tener miedo a hablar con lenguajes No, pero sexuales acá no, dentro perdóname, desde la pero educación. es pene o verga, quiero que lo sepas, ¿ok? Sí, sí, sí. Ahí El está. lenguaje médico es pene o verga, o sea que le puedes preguntar cómo está de la verga, por ejemplo, al paciente, ¿tá? Yo porque soy médica, infectóloga. Estamos aprendiendo. Ahí lo anoto, Muy lo bien, anoto. muy bien, Gabriela. Lo Está bien, está bien. importante es poder Hay que entender. reírse un poco también. Sí, Yo sé sí, que es muy sí, serio mi el amor. tema, imagínate, pero bueno. Tenías que venir vos, Gabriela, a hacernos reír un poco. Mariela, quiero Sí, agradecerte la no, por comunicación y favor, estos minutos. Y al bueno, una contrario. reflexión final como para cerrar la entrevista. Queda en tus manos. No, nada, que podamos tener el compromiso y la responsabilidad con respecto a estas temáticas, ¿no? Cuando hablamos de la implementación de la ESI, no solamente estamos hablando del rol de la escuela, sino también desde nuestro lugar, desde nuestro paradigma, desde nuestra cosmovisión, de qué queremos para las infancias, si queremos infancias sanas, si queremos infancias libres, y es por eso es que nosotros, me refiero, yo también participo en un equipo de extensión curricular en la Universidad de Luján, es que queremos la correcta implementación de la ESI, que se pueda materializar estas temáticas serían fundamental eh, para estas cuestiones, para abordar estas problemáticas y evitar que sigan habiendo infancias lastimadas, infancias rasgadas. Gracias, Mariela. Te mando un No, por abrazo. favor, un placer. Gracias por el espacio. Un La beso. licenciada Mariela Leguizamón, docente también en la Universidad Nacional de Luján, y esta comprobación real nuevamente a través de sus palabras y también de la acotación acá de la doctora Gabriela Siempre Piovano. fuera de término ella, pero bueno. Sí, no, porque es muy importante, todos colaboramos acá. Y gracias por ese aporte en el que todos tratamos de crecer e informarnos que estamos acá peleando y defendiendo los derechos del niño.